Freud desarrolló en su teoría lo que denominó aparato psíquico, que es lo que antiguamente se llamaba mente, psiquis o alma, y que no tiene una localización física ni es algo tangible. El aparato psíquico es una estructura dinámica donde interactúan diversas fuerzas psíquicas y es el responsable de toda nuestra actividad psíquica. Freud dividió el aparato psíquico en tres sistemas: consciente, que sería el campo que abarca la facultad de conocer, comprender y relacionar los hechos externos con la realidad interna del sujeto. Es el estado por el cual nos conectamos con el medio ambiente, percibimos las impresiones y recibimos los estímulos del presente. Preconsciente, que está situado entre el consciente y el inconsciente, y es todo aquello que se puede traer voluntariamente a la conciencia. Aquí se guardan todos los recuerdos, estímulos, impresiones y experiencias pasadas que se pueden concientizar cuando así lo requerimos. Inconsciente está constituido por contenidos reprimidos que no pueden llegar a la conciencia por más esfuerzo voluntario que hagamos. Al inconsciente no lo podemos manejar y es el diablillo que suele jugarnos malas pasadas. El inconsciente nunca se presenta tal cual es, sino que aparece disfrazado o camuflado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de algo y de repente nos sale una palabra que no tiene que ver con lo que estamos diciendo, o cuando decimos nombres que corresponden a otras personas distintas a las que nos queremos referir. Esas equivocaciones se denominan actos fallidos y son manifestaciones del inconsciente. El inconsciente también se manifiesta en los sueños. A veces soñamos cosas totalmente imposibles y que no tienen ninguna lógica para nosotros. Porque en el sueño, el inconsciente puede jugar libremente y mandarnos mensajes, los que podrán ser descifrados e interpretados en situación terapéutica. Todo esto corresponde a la primera división que hizo Freud del aparato psíquico, pero luego realizó otra división que no anula la anterior, sino que toma en cuenta otros aspectos, la complementa y la enriquece. Esta está compuesta de tres instancias: el superyo, el ello y el yo. El superyo se dice que es la instancia castradora o represora, porque está constituida por la educación, el deber ser, los valores morales y éticos. El superyo es el que nos indica cómo debemos comportarnos en las distintas circunstancias de la vida. Es el resultado de la incorporación de mandatos prohibidos de los padres o figuras significativas de las exigencias y normas sociales. Sería como una especie de juez que censura al yo. El ello está integrado por contenidos inconscientes y por la totalidad de las pulsiones, los impulsos instintivos. Estos impulsos son absolutamente incontrolables. Como se dice comúnmente, es el indio que llevamos dentro. El ello es la instancia que se rige por el principio del placer y lo único que le importa es satisfacer sus demandas en forma inmediata. El bebé, cuando nace, es todo ello. Cuando el bebé tiene hambre, llora desconsoladamente, hasta que viene la mamá o quien tenga a su cuidado para satisfacer su demanda y darle el pecho a la mamadera. A él no le importa si la mamá está ocupada, lo único que le importa es que tiene hambre y quiere llenar su estómago. El yo es el árbitro que está en el medio, entre el ello y el superyo, es el mediador entre los instintos primarios y las exigencias del mundo externo. Es el que está en contacto con el medio ambiente y representa los intereses de la persona. Debe adecuarse o adaptarse a la realidad, es el que ordena y coordina. El yo regula la motilidad voluntaria y controla los contenidos que acceden o no a la conciencia, y se maneja con el principio de realidad. Pone en funcionamiento las defensas inconscientes. El equilibrio entre estas tres instancias dará el nivel de salud o armonía psíquica. La desproporción o desequilibrio reflejará anormalidad o patología.
Veamos ahora la interpretación del dibujo de la casa. Se considera que la casa, como lugar de vivienda, provoca asociaciones con la vida hogareña y las relaciones interfamiliares. En el caso de los adultos casados, se representa la relación con la pareja y los hijos, y en menor porcentaje se observa algo de la relación infantil con las figuras parentales. En los niños alude a la relación con padres y hermanos. Con el dibujo de la casa se evalúan las relaciones interfamiliares, la percepción que se tiene de la situación familiar en cuanto a la vida hogareña. También está relacionado con la imagen que se tiene de uno mismo y con los elementos correspondientes, área de la fantasía, área del yo y del contacto con la realidad. Accesibilidad, afectividad, sociabilidad y sexualidad. Resumiendo, la casa representa las relaciones interfamiliares, la percepción de la vida hogareña y de la situación familiar y la imagen de uno mismo. Las partes de la casa representan básicamente lo siguiente: el techo, área de la fantasía, lo mental, espiritual e intelectual. Las tejas, control de esa fantasía, tipo de pensamiento. Chimenea, relacionado con lo afectivo y sexual. Humo representa el calor de hogar, la calidez y afecto y también tensiones y presiones ambientales. Paredes se interpretan como la fortaleza del yo, el sostén de la personalidad. Puerta es la vía de comunicación con el medio y la integración social. Ventana sería un modo secundario de interacción con el medio ambiente. Camino representa el acceso a la intimidad y el suelo simboliza la estabilidad y el contacto con la realidad. Tipos de casas. Sencilla. El sujeto pretende que su casa sea un refugio para él y su familia, preserva su intimidad y sencillez. Edificio. Los edificios generalmente se encuentran en ciudades llenas de gente, vehículos, ruido, etc. Por lo tanto, dibujarlos se interpreta como angustia, falta de privacidad, presiones del entorno, encierro. El sujeto siente que le falta espacio y libertad, que se desenvuelve en un ambiente agobiante, presionado por exigencias del medio que lo rodea. En plano. En general este dibujo se presenta como de formación profesional, en arquitectos, ingenieros, etc. De no ser así, tiene que ver con tratar de resolver problemas mediante el aprovechamiento de espacios útiles. Suele observarse también en personas que desean mudarse o adquirir una propiedad y que están acostumbradas a ver muchos planos debido a esta búsqueda. Castillos. Generalmente tiene que ver con deseos de aparentar, sensación de poder, de riqueza y fortaleza. Son sujetos con gran imaginación. Puede ser también infantilismo o inmadurez. Casa de campo. Representa el anhelo de tener una vida apacible, tranquila, sin sobresaltos ni imprevistos. Necesidad de espacio y de libertad. Cabaña, iglú. Deseos de singularizarse, de salirse de las normas establecidas, originalidad. Pared recta a la derecha. Da la espalda a la sociedad, simboliza dificultad para relacionarse con personas fuera del núcleo íntimo, desconfianza, temor al futuro, tendencias a la introversión. Pared recta a la izquierda, lo contrario al caso anterior, hay mayor sociabilidad con el afuera. Casa habitable, tiene signos de vida, humo de la chimenea, flores, plantas, cortinas. La persona se siente a gusto y feliz en su ambiente familiar, hay calor de hogar. Casa vacía, no habitable, el sujeto no se encuentra cómodo en su hogar o con sus íntimos en el plano afectivo. Veamos ahora las partes de la casa. El techo simboliza el área de la fantasía, la vida mental, espiritual e intelectual. El tamaño del techo refleja el grado en que el individuo dedica su tiempo a esa fantasía, a la imaginación y creatividad, y cuánto recurre a ella en búsqueda de satisfacciones.
Techo muy grande. Sujetos muy fantasiosos con gran imaginación y creatividad. Techo pequeño. Orientación más práctica y concreta, predominio racional. Solo techo. Mundo fantaseado e irreal. Esto es muy común en los niños pequeños y en los esquizofrénicos, pues ambos viven inmersos en un mundo de fantasía. En adultos implica inmadurez y exceso de fantasía que lleva a la irrealidad. Sin techo. Personalidad totalmente concreta y pragmática, sin lugar para la fantasía, imaginación o creatividad. Son sujetos que prefieren desenvolverse en un mundo más tangible y material, sin desarrollar el pensamiento metafórico y abstracto. Techo remarcado, reforzado o sombreado. El sujeto hace un esfuerzo para que la fantasía no escape a su control. Teme que los pensamientos se hagan realidad, lo que está en su imaginación, ansiedad, temor de que los impulsos que rondan libremente en la fantasía comiencen a aparecer en las conductas manifiestas o a distorsionar la percepción de la realidad. Techo curvado. Sensibilidad, gusto o inclinación artística. Capacidad de ensoñación, predominio del sentimiento, imaginación, creatividad. Techo de paja tiene un aspecto artístico y natural, no artificial ni complicado. Son sujetos que tienden más a lo bohemio. Estos dibujos pueden presentarse en personas un poco tímidas, sensibles, que tienden a buscar protección en el entorno. Tejas. Al formar parte del techo, también se relacionan con lo mental, intelectual, espiritual, con el control o no de la fantasía, imaginación o creatividad, y el tipo de pensamiento que posee el sujeto. Mientras más tejas se dibujan, mayor es la necesidad de represión y control de la fantasía. Tejas minuciosas significan detallismo, escrupulosidad, meticulosidad, pensamiento demasiado elaborado o complicado, capacidad analítica y reflexiva, puede ser una tendencia obsesiva. Tejas sencillas, inquietudes artísticas, científicas o espirituales, deseos de cumplir objetivos, ideales. Son personas que quieren disfrutar la vida sin demasiadas complicaciones. Tejas curvas. Amabilidad, cordialidad, sensibilidad, afectividad. La capacidad de análisis es menor, ya que prima la tendencia a la imaginación, el buen gusto y la creatividad. Sin tejas. En un sentido positivo, quien dibuja así es un sujeto simple, sin complicaciones, realista y concreto, que va a la esencia de las cosas sin perder tiempo en formalidades. En sentido negativo lo interpretamos como poca sensibilidad, frialdad. Son personas a quienes no les interesan las formas ni la diplomacia para expresar sus pensamientos o ideas. Lo hacen directamente. Chimenea. Se interpreta por un lado como un símbolo fálico por su diseño estructural y por la forma en que emerge del cuerpo de la casa. Pero aparte de estar relacionado con la libido, también se la asocia con lo afectivo, ya que es un medio de salida de las sensaciones. En dibujos de personas con un buen ajuste a la realidad, la chimenea es solamente un detalle más de la casa. Pero en sujetos con problemas o conflictos sexuales se observan en las chimeneas determinadas características inadecuadas para el conjunto o armonía de ese dibujo. Sin chimenea. Personalidad fría, poco sensible o poco demostrativa. Carencias afectivas. El sujeto no siente calor de hogar. Persona que carece de inquietudes, sueños o ideales. No se eleva hacia lo espiritual o ideal. Sin humo. Decepción o desengaño que puede haber producido frialdad o represión de sentimientos. El deseo de afectividad está, pues la chimenea se encuentra dibujada, pero el sujeto no siente el calor o afecto en el momento presente. La voluntad no está lo suficientemente activa.
hay sentimientos de apatía, ausencia de comunicación en el seno familiar, carencias afectivas. Chimenea humeante, afecto fuerte y generoso, riqueza interior que aflora y se esparce hacia el exterior. Chimenea con ladrillos marcados, persona escrupulosa con respecto a lo afectivo o sexual. Puede ser preocupación o tensión a ese nivel. Varias chimeneas pueden ser carencias afectivas, búsqueda y ansia de afecto, o también tener un gran contenido sexual, significando conflictos, inadecuación o preocupación a nivel sexual. Chimeneas mal confeccionadas son las que suelen dibujar los inadaptados sexualmente, como cayéndose del techo, transparentes, sucias, sombreadas, llamativas, cortadas en diagonal, con mayor presión que el resto del dibujo. Chimeneas enormes que nacen desde el piso y abarcan todo el alto de la casa, sobrepasando el techo, muchas chimeneas en la misma casa.